El metabolismo celular es un conjunto de reacciones tanto catabólicas como anabólicas. Recordemos que el catabolismo son los procesos de degradación, son procesos exergónicos, oxidativos, que producen energía en forma de ATP y que producen coenzimas reducidas como el NADH, el NADPH o el FADH2. En cambio, el anabolismo son reacciones de síntesis. Son procesos endergónicos que absorben energía. Son procesos reductivos, donde hay reacciones de reducción. Consume energía en la forma de ATP, consume coenzimas reducidas. Gasta NADH, gasta NADPH, gasta FADH2. El ATP cumple con variadas funciones metabólicas. El ATP conecta tanto las rutas anabólicas como catabólicas. Permite que las reacciones anabólicas sean energéticamente favorables, ¿ya? El ATP, recuerden que es una moneda de cambio, una moneda energética. Es un importante modulador alostérico de varias enzimas regulatorias. Los niveles relativos del ADP y el fosfato inorgánico reflejan el estado metabólico de una célula. Cuando los niveles de ATP son altos, ¿ya?, significa que la célula está con todos sus requerimientos energéticos, en este caso, solventados. Cuando los niveles de ATP son bajos, significa que la célula ha gastado energía. Un nivel bajo de ATP significa que tengo niveles altos de ADP y PI. Por ende, esa célula está realizando procesos en donde está gastando energía. Entonces, los niveles relativos ya de ADP y de PI reflejan el estado metabólico de las células. La AMP es una proteína quinasa que se activa por AMP. AMP es adenosín monofosfato. La AMPK responde a aumentos de concentración del AMP. Estos aumentos de AMP están asociados con falta de nutrientes o con ejercicio físico, ¿ya? La activación de la AMPK aumenta el transporte de glucosa, activa la glicólisis, activa la oxidación de ácidos grasos y suprime o inhibe la síntesis de ácidos grasos, colesterol y proteínas, ¿ya? La AMPK es una proteína quinasa, ¿ya?, que es muy activa y está altamente regulada y asociada con vías metabólicas. Fuentes de ATP en el músculo. En reposo, la principal fuente de energía para el músculo es la oxidación de ácidos grasos. Los ácidos grasos provienen normalmente del tejido adiposo, donde están almacenados, y también el músculo utiliza cuerpos cetónicos provenientes del hígado como combustible. Cuando el músculo pasa a una actividad moderada a lo anterior, a los ácidos grasos y a los cuerpos cetónicos, se suma, ¿ya?, la oxidación de glucosa proveniente de la sangre. Ahora bien, en un tercer caso, cuando tengo un músculo en una alta actividad, el oxígeno no alcanza y va a comenzar a ingresar a un proceso anaeróbico, ¿ya?, un proceso de deficiencia de oxígeno. Entonces, en alta actividad enzimática, como el oxígeno disminuye, el músculo va a realizar de manera preferente la degradación de glicógeno y la fermentación láctica. Al mismo tiempo, en alta actividad, el músculo comienza a utilizar, ¿ya?, fosfocreatina como moneda de cambio, ¿de acuerdo? El músculo cardíaco, en cambio, siempre está realizando metabolismo aeróbico. Siempre utiliza como combustibles el ácido graso, la glucosa sanguínea
y los cuerpos cetónicos para obtener ATP. Existen dos ciclos entre el músculo y el hígado. Tengo el ciclo de Cori, en donde un músculo en ejercicio se relaciona con un hígado gluconeogénico. El músculo convierte la glucosa en lactato por fermentación láctica. El lactato viaja hacia el hígado por medio del transporte sanguíneo. Una vez en el hígado, el lactato se convierte a glucosa por el proceso de gluconeogénesis y la glucosa vuelve a viajar en dirección al músculo. En el músculo, la glucosa podría, por ejemplo, almacenarse en forma de glucógeno o ser reutilizada para la fermentación láctica con el fin de obtener ATP. El otro ciclo se denomina glucosa-alanina. En este proceso, la proteína muscular sufre un proceso de degradación, la cual va a permitir que se transformen aminoácidos libres. Esos aminoácidos pueden liberar amoníaco. Ese amoníaco se une a un piruvato. El piruvato se convierte en un aminoácido llamado alanina. La alanina viaja por el torrente sanguíneo y llega hasta el hígado. En el hígado, la alanina se reconvierte a piruvato, liberando el amoníaco, y ese amoníaco se convierte finalmente en el hígado en una molécula denominada urea. La urea se va a eliminar vía urinaria. El piruvato, que se encuentra ahora en el hígado, por un proceso de gluconeogénesis, se va a convertir en glucosa. Esa glucosa hepática puede ser reenviada por el torrente sanguíneo nuevamente al músculo, y ese músculo recibe la glucosa e idealmente la utiliza para el proceso de glicólisis. Este circuito cerrado es lo que nosotros conocemos como ciclo glucosa-alanina. Nuestro cerebro funciona a partir de glucosa y en periodos de hambre funciona a partir de cuerpos cetónicos. Recordemos que el metabolismo del cerebro es netamente aeróbico. Nosotros tenemos una concentración de glucosa en sangre normal que tiene un valor de mínimo 70-80 miligramos por decilitro, máximo 110 a 120 miligramos por decilitro. Este rango es lo que uno define como glicemia normal. Por debajo de este rango, yo entro en un periodo de hipoglicemia. Por sobre este rango, yo entro en un periodo de hiperglicemia. En general, la glucosa, en una condición normal, es la que aporta energía para el cerebro y su funcionamiento. En cambio, en un proceso de ayuno prolongado o de hambruna, los cuerpos cetónicos son los que aportan carbonos, ¿ya?, como fuente de energía para que el cerebro continúe con sus procesos naturales. Existen dos hormonas que regulan los niveles de glicemia. Las hormonas son insulina y glucagón. Ambas son secretadas por el páncreas. La insulina es secretada por las células betas. Se secreta en condiciones de glicemia elevada. Significa que la insulina, ¿ya?, se secreta en periodos de hiperglicemia. Tiene como función principal promover la captación de glucosa, su uso y su almacenamiento en diferentes tejidos. En cambio, el glucagón se secreta por las células alfa del páncreas. Esta se libera en condiciones de baja glicemia o en periodos de hipoglicemia. Sus funciones principales son promover la producción y liberación de glucosa por parte del hígado, ¿ya?, para restituir los niveles de glicemia que en principio estaban bajos. El glucagón no tiene receptores en el músculo, por ende el glucagón en el músculo no actúa. La secreción de glucagón se inhibe por insulina y también se inhibe por altas concentraciones de glucosa. Recordemos que existe un periodo
postprandial, en el cual nuestro hígado se vuelve lipogénico. Significa que nuestro hígado se va a enfocar en la producción de lípidos. El periodo postprandial comienza después de una ingesta de alimentos. En este periodo se absorben los sustratos a la sangre. El nutriente principal es glucosa. Al mismo tiempo, la insulina aumenta sus niveles entre 4 a 5 veces lo normal. Además, aumenta la adrenalina. Insulina y adrenalina se encuentran aumentadas. En el periodo postprandial se favorece el uso de glucosa como fuente de energía y se inhibe el uso de ácidos grasos. En este periodo, todo lo que sea glucosa en exceso se tiende a almacenar como glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. El exceso de glucosa que no pueda convertirla en glucógeno se termina transformando en ácido graso y posteriormente en triglicéridos. Estos triglicéridos son derivados al tejido adiposo en donde se reservan para un periodo más largo. La insulina promueve la captación de glucosa y su almacenamiento como glucógeno en principio, y lo que sobra de glucosa se convierte en triglicéridos. En el siguiente cuadro tenemos los efectos de la insulina y la enzima diana en cada caso. El efecto, por ejemplo, vamos a tener un aumento en la entrada de glucosa a tejidos como el músculo y el tejido adiposo, debido a que aumentan los transportadores GLUT4. Hay una mayor expresión de transportadores GLUT4 en estas células. También aumenta la entrada de glucosa al hígado. En este sentido, aumenta la actividad de la glucoquinasa. También aumenta la síntesis de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, debido a que aumenta la actividad de la glicógeno sintasa. Disminuye la degradación de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, debido a que disminuye la actividad de la glucógeno fosforilasa. Aumenta la glicólisis hasta acetil-CoA. Esto es en el hígado y en el músculo. En principio, aumenta la actividad de la PFK1 debido a una mayor activación de la PFK2. También aumenta la actividad de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que convierte el piruvato en acetil-CoA. También aumenta la síntesis de ácidos grasos en el hígado, debido a que aumenta la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. También aumenta la síntesis de triacilglicéridos o triglicéridos en el tejido adiposo. En este caso, aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa. También nosotros tenemos un periodo denominado posabsortivo. El posabsortivo es la denominada situación de hambre. Comienza 2 a 4 horas después de una comida. Es el periodo que también se denomina entre comidas. El nutriente principal va a depender de cada órgano. La hormona principal es el glucagón y la adrenalina es la hormona secundaria. En este periodo posabsortivo, nuestro hígado es glucogénico. Significa que el hígado se va a encargar de la síntesis de glucosa. En el periodo posabsortivo se favorece la degradación del glucógeno hepático y se favorece la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. En principio, el aumento del uso de ácidos grasos va a ser netamente como una fuente de carbonos. El ácido graso se va a utilizar para procesos de oxidación, a partir de él se va a obtener ATP.
En el periodo posabsortivo, el hígado, el músculo, el riñón y el corazón funcionan degradando ácidos grasos. La glucosa se reserva para aquellos tejidos denominados sensibles. La glucosa se va a derivar al sistema nervioso central, incluido el cerebro, y a los glóbulos rojos. En este periodo, la glucosa va a provenir preferentemente de la glucogenólisis hepática, en donde el glucógeno almacenado en el hígado se degrada hasta glucosa y el hígado es capaz de exportar glucosa al torrente sanguíneo. El otro proceso es la gluconeogénesis, en donde el hígado se encarga de sintetizar nueva glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. En el periodo posabsortivo, la glicemia normal está en un rango entre 60 a 100 miligramos por decilitro. El glucagón promueve la producción y liberación de glucosa por parte del hígado. En el cuadro también tenemos un efecto versus enzima diana. El glucagón aumenta la degradación de glucógeno hepático debido a que aumenta o activa la glucógeno fosforilasa. El glucagón disminuye la síntesis de glucógeno hepático porque inactiva la glicógeno sintasa. Disminuye la glucólisis hasta acetil-CoA exclusivamente en el hígado, porque se ve disminuida la actividad PFK1 hepática. Aumenta la gluconeogénesis en el hígado debido a que, primero, aumenta la actividad de la FBPasa2 y además de la PEP-carboxiquinasa, y al mismo tiempo disminuye la actividad de la piruvato quinasa. También el glucagón aumenta la degradación de triacilglicéridos o triglicéridos del tejido adiposo debido a que aumenta la actividad de la triacilglicérido lipasa o aumenta la actividad de la lipasa del triglicérido. Por último, aumenta la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos. En este caso es porque disminuye la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que está regulada en la síntesis de manolil-CoA, que está asociado a la disminución en la síntesis de ácidos grasos. Recordemos que no hay efectos en el músculo debido a que las células musculares no expresan receptores para glucagón. Bueno, la epinefrina es una hormona que nos prepara para la acción. La epinefrina tiene varios efectos. Tiene efectos psicológicos y efectos metabólicos. En los efectos fisiológicos, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la dilatación de las vías aéreas. Estos tres efectos fisiológicos van a incrementar la entrega de oxígeno a los tejidos, preferentemente la entrega de oxígeno al músculo, ¿ya? Los efectos metabólicos son un aumento en la degradación del glucógeno, tanto muscular como hepático, una disminución de la síntesis del glucógeno hepático y muscular, y un aumento de la gluconeogénesis en el hígado. Estos tres efectos están asociados con un incremento en la producción de glucosa. La glucosa va a ser utilizada como una fuente de energía o un combustible. Otros efectos metabólicos son el aumento de la glicólisis en el músculo, lo cual va a incrementar la producción de ATP muscular,
un aumento en la movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo, lo cual va a incrementar, ¿ya?, los ácidos grasos como combustible en los tejidos, un aumento en la secreción de glucagón y una disminución en la secreción de insulina. Estos dos últimos, ¿ya?, van a reforzar todos los efectos metabólicos de la adrenalina o epinefrina. En el ayuno existen diferentes cambios metabólicos. Recordemos que ayuno significa, en principio, que no hay ingesta de alimentos por un periodo idealmente de 6 a 8 horas o más. En una condición de ayuno, tenemos que recordar que la concentración de glucosa sanguínea tiende a disminuir. Estoy en un periodo de ayuno, por ende estoy en una hipoglicemia. La concentración de insulina también disminuye. Aumenta la secreción de glucagón debido a que tengo que comenzar a aumentar la glicemia. En el hígado, por ejemplo, los niveles de glucógeno están en niveles muy bajos porque se utilizó para formar glucosa. El hígado aumenta en este caso, producción de cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía, y también aumentan los ácidos grasos libres en la sangre, debido a que los ácidos grasos libres son fuente de energía, ¿ya? Esas son las condiciones o los cambios metabólicos en ayuno. Bueno, el hígado sufre cambios, ¿ya?, debido a periodos de hambruna prolongada, ¿ya? Por ejemplo, cuando las grasas, ¿ya?, cuando las grasas que están reservadas en el organismo se agotan, nuestro hígado no tiene otra opción que utilizar proteína como fuente de energía. En nuestro caso, la fuente de energía primaria es glucosa. Una vez que la glucosa se agota o está en niveles muy bajos, nuestro organismo utiliza lípidos de reserva. Cuando los lípidos de reserva se agotan, nuestro cuerpo no tiene otra opción que utilizar proteínas como fuente de energía. ¿De acuerdo? Ahora, en la imagen de un hígado, tenemos el primer paso en donde las proteínas se degradan, ¿ya?, y liberan aminoácidos que son gluconeogénicos, ¿ya? Los aminoácidos gluconeogénicos en principio se utilizan para formar glucosa. Los aminoácidos, ¿ya?, también pueden liberar amonio, el cual debe convertirse en urea, debido a que la urea debe ser exportada por el riñón y debe ser excretada del cuerpo porque el nitrógeno en exceso o el amoníaco en exceso, recordemos que es tóxico, ¿ya? Ahora, los aminoácidos que liberaron, los aminoácidos que son gluconeogénicos, se dirigen al ciclo de Krebs y se transforman en oxaloacetato. Ese oxaloacetato se puede convertir finalmente en glucosa y esa glucosa puede ser exportada a la sangre, principalmente en la glucosa que va a ser utilizada por los tejidos sensibles, como el cerebro, ¿ya?, en este caso los glóbulos rojos, ¿ya?, o el sistema nervioso central en general, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos que provienen del tejido adiposo son oxidados como combustible produciendo acetil-CoA. El acetil-CoA, ¿ya?, el acetil-CoA que proviene de los ácidos grasos se convierte en acetoacetil-CoA y el acetoacetil-CoA se convierte en cuerpo cetónico. Ese cuerpo cetónico también se exporta a la sangre y vuelve a ser una molécula combustible que es idealmente enviada al cerebro, ¿ya?, ya que el cerebro debe tener un constante aporte de nutrientes, ¿ya? Recordemos que estamos con los niveles bajos de glucosa, por ende el cuerpo cetónico es una buena opción en periodos de, en este caso, glicemias bajas o ayuno prolongado, para que el cerebro siga trabajando y no se quede sin combustibles, ¿ya? Esta es una vista general de un hígado en función de una hambruna prolongada.
Finalmente, tenemos un cuadro de resumen en donde tengo el órgano o tejido, el combustible almacenado, combustible exportado y el combustible favorito. Partimos con el cerebro, que no almacena ningún combustible, no exporta ningún combustible y es capaz de utilizar glucosa y cuerpos cetónicos como fuente de energía. El corazón no almacena ningún combustible, no exporta ningún combustible y puede utilizar glucosa, lactato, ácidos grasos y cuerpos cetónicos como fuente de energía. Tenemos un músculo esquelético en reposo. Él almacena glucógeno, no exporta ningún tipo de combustible y su combustible favorito en reposo son ácidos grasos. El tejido adiposo almacena triglicéridos, exporta ácidos grasos al torrente sanguíneo y su combustible favorito también son los ácidos grasos.